Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de vuelta, listos para comenzar. Nos acompaña Johanna Heimberg. Bienvenida, Johanna. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí en este encuentro, así que muchas gracias. Genial. Y con Johanna también se encuentra Karen Cebolla. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Estamos muy contentas de estar acá. Gracias, Bárbara, por la invitación. Sí, un gustazo encontrarlas y su disposición a participar de Exploradores de Futuros. Y me gustaría partir conversando, a propósito del mismo nombre, Exploradores de Futuros. Hemos hablado otras veces que la palabra futuro últimamente aparece como mucho, al parecer, en nuestro alrededor. Las organizaciones también aparece mucho esta palabra. Y antes de ponernos a hablar de futuro, me gustaría preguntarles a ustedes qué es para ustedes el futuro, desde su experiencia y sus perspectivas personales. Bueno, en lo personal, yo tengo como un antes y un después con la palabra. Antes de Laboratorio Futuro siempre se me representó como espacio. No sé por qué. Sencillamente pensaba en la palabra futuro y se me representaba en forma de espacio. Pero después de crear Laboratorio Futuro, después de conocer a Karen, esa palabra empezó a tener como una importancia mucho más grande en mi vida, en mi quehacer diario, y se empezó a transformar en algo parecido a tengo que trabajar en aquello que es el tiempo por venir. Así que hoy se me dibuja más como una acción, como un movimiento. Gracias, Johanna. ¿Y a ti, Karen? Para mí el futuro siempre representó como un campo de imaginación infinita y donde todo es posible. Para mí siempre fue el campo donde todo es posible. Soy pisciana, soy alta soñadora, entonces siempre ha jugado un rol muy importante en mi ser, diría, en esta posibilidad donde poder trabajar donde todo es posible y soñar que las cosas puedan ocurrir. Así que siempre ha sido un campo de acción, de posibilidad, de imaginación, para trabajar por aquello que sea mejor para todos. Soy politóloga, entonces también digo, pensar en el futuro siempre estuvo muy presente, y después, bueno, con el desarrollo del tiempo, bajado a los estudios de futuro fue ya otra cosa, pero siempre un campo de posibilidad y de acción, de imaginación. Genial, muchas gracias por compartir. Y en ese sentido, a propósito que al final mencionas como esto de estudio de futuros, ¿cómo fue que llegaron a esta disciplina, al pensamiento anticipatorio, diseño de futuros, las distintas perspectivas que esto tiene? ¿Qué las hizo llegar a eso? ¿Show? No, me parece que está bueno que cuentes la experiencia, tiene mucho que ver con Chile, así que bueno, dale vos. Así hacemos el hilo conductor. Claro. Bien, bueno, Chile tuvo mucho que ver en cómo llegamos a un montón de cosas, desde los estudios de futuro y después a crear nuestro laboratorio futuro. Hace unos 2 o 3 años, navegando por internet, me encontré con la propuesta de Congreso Futuro y con una consigna que era ¿qué especie humana queremos ser? Y ya esa pregunta es como que te parte al medio y decís, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata todo esto? Así que, bueno, me saqué un pasaje a Chile, fui, participé de Congreso Futuro, y eso fue un parteaguas en lo personal, y después en lo laboral empezar a trabajar. Ahí contaba, bueno, que se creó en Argentina la Comisión del Futuro en el Senado de la Nación, a partir de la experiencia chilena de la Comisión del Futuro y de Congreso Futuro.
empezamos ahí a trabajar en promover la creación de una comisión del futuro en el Senado. Se creó, y a partir de ahí, bueno, empezamos a entrar en contacto con el mundo de los estudios de futuro y empezar a crear esta capacidad prospectiva dentro de las instituciones públicas que pudieran empezar a mirar hacia el futuro y a trabajar científicamente con esos futuros y apoyar el diseño de políticas públicas en base a ese trabajo apoyado científicamente en los estudios de futuro y en la prospectiva estratégica. Así que ese fue como el primer paso, el primer acercamiento. Se conformó la Comisión del Futuro en el Senado, trabajamos, hicimos un convenio con la Comisión del Futuro de Chile, participó, bueno, el senador Guido Girardi. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, muy productiva para la Argentina. Y en ese momento, paralelamente, había comenzado un curso de transformación digital en una de las instituciones acá, bueno, en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y ahí también, con el espíritu de seguir explorando el futuro y tratando de entender. Esto era 2019, octubre del 2019, o sea, porque tenemos que hablar de antes y después, ¿no? De la llegada de la pandemia. Era octubre del 2019 o septiembre, no recuerdo bien. Bueno, y ahí nos conocimos con Joana. Joana ahora va a contar un poquito, pero empezamos a conversar, las dos con ganas de jugarnos por proyectos más propios. Ya veníamos con mucho camino recorrido, yo en el sector público, Joana en el sector privado. Y entonces, así como quien no quiere la cosa, fue, mirá, estoy pensando en este proyecto, ¿te querés sumar? y básicamente ese fue como nuestro, digamos, nuestro match para empezar a trabajar y acercarnos a los estudios de futuro en el marco del Laboratorio Futuro. Ahí nace, empezamos a cranear, bueno, esto de qué es hacer laboratorio futuro, qué implica hacer laboratorio futuro, y bueno, y nuestro empezar a encontrarnos con los estudios de futuro, con la perspectiva estratégica, qué nos aportaba este método para poder diseñar estrategias que tengan en cuenta toda la complejidad del mundo, que se iba, en ese momento visualizábamos un mundo que iba a ser profundamente transformado, todavía no había llegado la pandemia. Y bueno, ese es un poco el recorrido que hicimos de acercamiento. Buenísima experiencia. Y a propósito de esto que mencionas de Laboratorio Futuro y cómo se creó, hablando con Joana me mencionaba esta frase que tienen, que de hecho cuando vi la página aparece harto como el pensar, imaginar y co-crear futuro. Y me gustaría que me contaran un poco cómo llegaron a esas acciones, qué es lo que buscan inspirar también como con esa forma, ahí conocer un poquito más a propósito. Está bueno porque esa es la génesis. Después de ese recorrido y ese encuentro que tuvimos con Karen en ese programa que nos transformó, o sea, fuimos a aprender sobre la transformación digital y salimos transformadas, empezamos a co-crear Laboratorio Futuro y a empezar a trabajar sobre un modelo propio, porque si bien teníamos un primer acercamiento a la perspectiva, también nos parecía que era importante que en ese laboratorio hubieran otros componentes que no solamente estuvieran relacionados a los estudios de futuro. Entonces empezamos a explorar fuertemente el pensamiento complejo de Edgar Morin, empezamos también a trabajar y a profundizar la teoría, ¿no?, de Otto Scharmer, de ahí hay mucho que tomamos también para pensar, imaginar y co-crear, y finalmente llegamos a un mapa, ¿no?, que es un campo de conocimiento totalmente entrelazado con disciplinas que son inter y transdisciplinares. Entonces ahí aparece el arte, el diseño, ¿no?, el cine, la ciencia ficción. Entonces este pensamiento que fue evolucionando en nosotras es lo que termina transformando y dando forma en realidad a este modelo, pensar, imaginar y co-crear, que es un poco el espejo, ¿no?, de los 3 momentos prospectivos, donde hay un momento de diagnóstico y de futurización y después de planificación estratégica, pero también tiene mucho de lo que Otto Scharmer llama esto de poder liderar desde un futuro emergente y que para poder hacerlo tenemos que poner mente, corazón y manos. Ese es un poco el recorrido que tuvimos de este modelo que sigue creciendo.
Nosotros entendemos también que el pensamiento de futuro es un pensamiento en movimiento, no puede convertirse en un silo estanco. Por tanto, trabajamos fuertemente cómo a partir, ¿no?, de estas interdisciplinas y transdisciplinas se puede armar un buen andamiaje, una buena plataforma que nos permita algo que para nosotros es nuestro propósito. Laboratorio Futuro tiene como propósito poder ser un eslabón dentro de esa cadena que se da de transformación, en donde los seres humanos y todo lo que nos está pasando se descalza, ¿no? Una suerte de asincronía total. Entonces va mucho más rápido los cambios, se generan grandes momentos de incertidumbre y los seres humanos quedamos totalmente desacoplados. Esto un poco también nos unió a este propósito porque, como comentaba Karen, en nuestras diferentes experiencias veíamos esta falta de articulación, ¿no?, en las organizaciones, en las instituciones. Entonces teníamos este enorme deseo de poder ser esa pieza, ese eslabón de la cadena que pudiera, ¿no?, conectar no solamente lo que nos está pasando hoy y cómo ir, digamos, hacia ese movimiento, esa transformación, sino también empezar a generar espacios en las agendas de las organizaciones para pensar en el futuro, pensar más prospectivamente. Así que a partir de ese propósito empezamos a diseñar fuertemente muchas herramientas, muchas tienen que ver con lo dialógico, tienen que ver con lo formativo, pero otras también tienen que ver con poder traer el futuro al presente. Y por eso trabajamos mucho con las narrativas, con los prototipados. Tenemos ejercicios como traerte un objeto del futuro para hacer ese futuro presente. Y todo con el mismo norte, construir futuros, mundos, ¿sí?, que sean más equitativos, justos y por supuesto que atiendan este tremendo momento que estamos viviendo como humanidad. Estamos en una década clave y tenemos que poder contener lo que está pasando con la salud de nuestro planeta, lo que está pasando con la salud de nosotros mismos, ¿sí? Y todos estos nuevos contratos sociales que se empiezan a redefinir. Bueno, Chile está en un momento, ¿no?, de mucha gestación de nuevos contratos sociales. Con Karen tuvimos la experiencia de ir juntas al Congreso Futuro de 2019 y justo en ese momento estaba, ¿no?, de todo el estallido social y fue muy hermoso ver cómo en ese congreso también aparecieron todas las voces. Bueno, de eso entendemos que se trata también el pensamiento de futuro, de la diversidad, de cómo contenerla, no reducirla y avanzar para poder realmente generar espacios de conversación que realmente atiendan esta complejidad y que den cuenta de estos desafíos que estamos viviendo. Así que un poco es esa la génesis de nuestro modelo. Sí, Gracias. Sí, dale, Karen. Perdón, Bárbara, sí, quería sumar a lo que decía Joana, que en lo profundo, digamos, del pensar, imaginar y co-crear y del laboratorio futuro, está esta búsqueda de cómo creamos algo distinto, ¿no? Cómo verdaderamente creamos otras, como nosotros decimos, otras maneras de hacer y de estar en el mundo, ¿no? Si tenemos la posibilidad inmensa frente a toda esta disrupción que estamos viviendo en este momento, donde las reglas del juego parecen estar como más endebles y está la posibilidad a que las repensemos verdaderamente, bueno, ¿cómo damos espacio, cómo damos momentos, digamos, de reflexión para poder crear algo verdaderamente distinto? Si es que hasta aquí llegamos y hasta aquí estamos colapsados, hasta aquí no podemos seguir como veníamos, tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué implica ese cambiar? Entonces, ¿cómo el pensamiento de futuro nos puede ayudar en esa búsqueda de crear algo verdaderamente distinto? Por eso cuando Joana hablaba de esta disciplina como una inter y transdisciplina que nos permite trabajar con muchas esferas de conocimiento, bueno, esto, la ciencia ficción, el arte, el diseño, la neurociencia, teorías de la transformación, bueno, cómo todo esto nos ayuda en definitiva a poder trabajar en desarmarnos un poco para dar lugar a la creación de algo nuevo, algo distinto. Entonces, pensar, imaginar y co-crear tiene que ver con eso. Perfecto, ya, perfecto, me queda ahí clarísimo. Y encuentro muy importante el punto que mencionan ambas en relación como a lograr crear algo distinto y este concepto que viene de la teoría U como futuro emergente. Hemos ido hablando
en los programas anteriores cómo muchas veces, claro, al mirar el futuro solemos proyectar el pasado y ciertas cosas del presente. Entonces, como seguimos dándonos vueltas en lo mismo y como ustedes mencionan el estudio de futuros y las distintas herramientas que ustedes han logrado como mezclar y crear, nos permiten justamente dar espacio a la creatividad y a que surjan cosas nuevas, como este futuro emergente que no podemos dar sentido con el pasado. Que a propósito lo mismo que mencionan en el caso chileno, justamente estamos como en esa catarsis, por así decirlo, como realmente este espacio de la Convención Constituyente da espacio para algo nuevo y no seguir repitiendo patrones polarizados del pasado, por ejemplo. En ese sentido. Las voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y luego volvamos a seguir conversando. Claro. Gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.